¿Cómo están, señores? Delante del Señor estamos muy agradecidos. Siento como que estamos en otro mundo. La gente trata bastante para llevar la vida de creencia, pero verdaderamente nuestro empeño y esfuerzo para nada ayuda a la vida de creencia. No muchos conocen esa realidad. Como ayer le he comentado, el pueblo de Israel, cuando Moisés le había dado la ley, ellos dijeron que iban a poder cumplir todos los mandamientos. Pensaban que podían cumplir toda la ley, pero no había ni siquiera una persona que pueda cumplir la ley. Moisés, delante de Dios, tampoco podía cumplir de manera perfecta la ley ante el Señor. La ley, con nuestra buena obra, no podemos ir al cielo hasta antes de entenderlo exactamente aquello para llevar la vida de creencia. Cuán bueno, cuán fiel debo ser. Muchos ponen importancia en ello, pero realmente la vida de creencia no tiene nada que ver con ello. Así va hablando la Biblia. Yo cuando estaba en Daejeon, había una hermana joven en la iglesia. Ella era un poco baja, su rostro muy bonita, también su corazón era muy bueno. Ella tenía un problema. Su riñón era muy débil. Ustedes bien saben, el riñón, toda nuestra sangre, mientras que atraviesa el riñón y va formando residuo y lo va sacando mediante la orina. Esta hermana, por más que tenía sed, no podía tomar agua. Si tomaba agua, ya que el riñón no podía producir orina, ella no podía de tal manera eliminar aquello. Y estando el agua en todo su cuerpo, el agua hinchaba su cuerpo. Y así, ya que el riñón era muy enfermo, la última conclusión que había llegado, cuando uno va al hospital, hay una máquina que viene a ser riñón artificial. Las personas que el riñón no le funciona, para ello sirve. Dentro de nuestro cuerpo tenemos 2 riñones bajo el vientre. Y dice que el tamaño es como un puño, está en ambos lados. Y la sangre, mediante las venas, cuando entra en el riñón, la sangre se filtra y solamente sale la sangre pura. No sé quién hizo, pero hizo una máquina de riñón artificial. Así de pequeño, de como un puño, es el riñón, pero esa máquina tiene el tamaño de este púlpito. Después de 3 días, ella va al hospital, filtra la sangre en la máquina y luego de aquella manera funciona. Sus padres tenían mucha edad. Después de 3 días iba al hospital, sacaba toda su sangre y eso lo hacía diálisis en la máquina del riñón artificial. La hija, para hacerse diálisis cuando iba al hospital,
Los padres con edad, siempre llorando, llorando, pasaban el tiempo. Ya somos viejos, dentro de poco vamos a morir. Cuando vayamos a morir, ¿quién cuidará de aquella hija? Siempre ellos tristes lloraban. Pero un día, en esa casa, vino una señora que era vecina a visitarlos. Esta señora, esta hermana, sufría porque no funcionaba su riñón, y cuando esta señora oyó esto, le dolía el corazón. El hombre tiene 2 riñones. Con uno dice que es suficiente. Dios nos da uno para que lo tengamos de manera auxiliar. ¿Qué dijo la señora? Si realmente el tipo es compatible, yo le voy a dar mi riñón. Los padres consideraron como una broma, pero oyendo aquello, ellos lloraron, se abrazaron y le agradecieron. Y ellos fueron al hospital para hacerse los exámenes y la sangre era la misma. Ellos eran compatibles y se determinaron a hacer el trasplante. Porque tenga uno más, yo no lo uso, no lo necesito, yo lo daré. Y después de ello se convirtieron en una familia, se guardaron a ellos juntamente. Y los dos, la señorita y la señora, fueron un día al hospital y ellos yendo a la sala de operación, ese riñón todo seco de la señorita lo cortaron y lo tiraron. Y luego uno de los 2 riñones de la señora lo cortaron y lo conectaron, cosieron todas las venas y ellos lo hicieron perfecto, lo cosieron perfecto. Y durante un tiempo veían el flujo de la sangre, esa circulación y cómo entraba la sangre en el riñón de la señora. Mirando aquello, la presión era normal, también el pulso, todo era normal. Pero el doctor, al último, iba cosiendo el vientre de la señorita. Cuando veo cómo hacen la cirugía los doctores, comúnmente tenemos agujas que están bien rectas nosotros, pero la aguja que el doctor usa es como el anzuelo. Ellos van metiendo, sacando, metiendo, sacando. Es increíble. Los cirujanos dicen que ellos cosen mejor que un sastre. El coser la vena, unirlo, es difícil. Ellos así, lo conectaron. Era normal la circulación de la sangre y ellos cosiendo, ya acabó. Esta señorita había ido a la sala de recuperación y después de un tiempo en esa sala de recuperación ella se despierta de la anestesia. Abriendo los ojos cuando ve, su madre estaba al lado. Mamá, ¿terminó bien la cirugía? Sí, dice que terminó muy bien. Y la cirugía acabó por completo. La señorita se despertó de la anestesia y el doctor le vino a ver de nuevo con el estetoscopio, iba controlando todo y también midiendo su presión, todo era normal. El doctor en un vaso de agua puso mucha agua y él le dijo a la señorita que tome.
La señorita, después de mucho tiempo, tomaba agua. Y habiendo tomado todo, el doctor se fue. Y con la madre y la señorita hablaban de esto y aquello. Pasó 2 horas por ahí. Y la señorita le dice a la madre, mamá. La mamá le dice, ¿por qué? Yo quiero orinar. La mamá, habiendo oído eso, fuertemente iba llorando. Con la madre y el padre se abrazaban, se conmovían, ellos lloraban. La operación había acabado de manera perfecta. ¿Qué medicamento tomaba luego? Tomaba el inmunosupresor. Tenemos el sistema inmunitario que ataca algo distinto a nuestro cuerpo. El nuevo riñón, si ataca, escándalo. Tomó el inmunosupresor. Ella tenía al comienzo pelos en la mano. Era la influencia del medicamento. Pero eso no importaba para nada. La señorita estaba muy activa, resplandeciente, vivía la vida de manera muy feliz. Y con ello se le dice trasplante de riñón. Nosotros, cuando vemos en Filipenses 1:8, como está escrito en la Biblia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo anteriormente mataba a los que creían en Jesucristo, los perseguía y los molestaba, hacía aquello. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice? Os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. A ustedes, hermanos de la iglesia de Filipos, Pablo escribiendo esto. Yo anteriormente había metido a la cárcel, lo mataba, golpeaba a los cristianos, pero este amor de amar a los cristianos, esto no es mi corazón. Con el amor de Jesucristo, no es su corazón. Con el corazón de Jesucristo ama a los miembros de la iglesia de Filipos. Yo tantas cosas quisiera compartir con ustedes, pero entre ello, ¿cuál es? Este riñón que la señorita tenía. Tenía riñón, pero no podía hacer ninguna obra. No podía hacer nada. Y sacando aquello, había puesto el riñón de la señora de al lado. El apóstol Pablo, su corazón, con su propio corazón, mataba, menospreciaba a los cristianos, pero habla como si fuera que se haya hecho un trasplante de riñón, es trasplante del corazón. Anteriormente yo vivía con mi propio corazón, pero con el amor de Jesucristo, ahora os amo a ustedes. Nosotros, llevando la vida de creencia, por la gracia del Señor, obteniendo el perdón del pecado, estamos agradecidos, nos conmovemos, dando nuestra vida, queremos servir al Señor y tenemos ese sentimiento y muchas veces surge ese ardor en nuestro corazón. Anteriormente yo, cuando vivía en Padón, había nacido mi hijo. Mi hijo en el año 1974 nació. 40 y tantos años han pasado. Pero en aquel entonces éramos muy pobres y había apenas 20, 30 hermanos en la iglesia. Todos los días
leía la Biblia. En aquel momento yo me levantaba a la madrugada a leer la Biblia. No había muchas cosas que hacer. Toda la mañana por entero me ponía a leer la Biblia. Un día dentro de la Biblia, cuando yo estaba cautivado, aunque vivía en este mundo, en un mundo de Dios que era distinto a este mundo, parecía que yo había ido y después volvía. En Apgokdong, Changpali, cuando yo vivía, casi nunca solté la Biblia de mi mano. Aparte de lavarme la cara y ducharme, casi en todo momento tenía la Biblia en mi mano. Cuando comía, yo comía abriendo la Biblia y leyendo la Biblia. Al dormir, yo muchas veces dormía abrazando la Biblia. Esta Biblia, una paz, un gozo que no podía tener mediante alguna joya o mediante algún oro. Esa paz me entregaba en mi corazón. Leyendo el libro de Génesis, tanto mi corazón realmente se conmovía. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban en la faz del abismo. Aquella palabra tanto iba conmoviendo mi corazón. Dios, cuando había hecho estos cielos y la tierra, al comienzo habla acerca de la tierra. Cuando leemos el libro de Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1, Dios, cada versículo utiliza el vocablo Dios. Pero en esta Biblia nosotros estamos tan agradecidos porque en Génesis 1 tiene hasta el versículo 31. Hasta el versículo 31 tiene el capítulo 1. En cada versículo, Dios, Dios, Dios habla así. Por eso en Génesis 1, hasta el versículo 31, tiene el vocablo Dios aparece como en 30 ocasiones. Y el segundo vocablo que aparece es la tierra. En Génesis capítulo 1, luego del vocablo Dios aparece en 15 ocasiones. Por eso en el versículo 1 aparece en algunas ocasiones el vocablo Dios y después de 2 versículos aparece la tierra. Y Dios dice la tierra, la tierra, la tierra. Aquella palabra tanto me conmueve a mí. Porque Dios, sea el diamante, sea el oro, sea el cristal, sea el zafiro, no se refirió a ello. Dentro del corazón de Dios estaba la tierra. Yo leyendo la Biblia, yo exactamente sabía que la tierra se refería al hombre. Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban en la faz del abismo. Sea la luz, dijo, y esa oscuridad que cubría la tierra lo echa. Lo importante, con nuestro empeño no echamos la oscuridad. Con nuestra determinación no echamos el desorden. Con nuestro empeño no echamos la tiniebla, sino que Dios lo ha echado. Y luego Dios, ¿qué dice? La tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, sea diamante, zafiro, oro, plata. No había hecho que dé fruto aquello o que florezca en ello. Si esta tierra, qué suerte que está cubierto por tierra.
Si esta tierra hubiese estado cubierto por oro, todos ustedes morirían de hambre. Si por el zafiro, por el diamante hubiese estado cubierto el planeta, ¿qué hubiese sido nosotros? Cuanto más vamos leyendo la Biblia, la relación de Dios y nosotros. Dios, sea el diamante, el zafiro, no le dio aquel talento para que brote, para que florezca allí. Aquello que parece que no tiene ningún valor. Disculpe, porque alguien va pisando la tierra, ¿se ha sentido mal ante la tierra? Comúnmente cuando vamos al monte, todo el día cuando uno va trabajando en el monte no hay ni baño y uno hace sus necesidades en la tierra. Ay, tierra, discúlpame realmente. Mira, yo quisiera echar mis necesidades sobre ti. No puedo dejar de hacerlo. Discúlpame, pero espero que tú me perdones, me entiendas. Y de tal manera, hay gente que ha hecho sus necesidades en la tierra. Porque ustedes pisan la tierra, se sienten mal ante la tierra. No hay nadie que diga aquello. Si uno va amontonando el oro y allí va plantando el árbol de manzana, morirá. El diamante, si va acumulando como un monte y va plantando el árbol de la manzana, morirá. Pero qué increíble. En esta tierra, Dios hace florecer, permite frutos, aquello tan precioso. Ha pasado bastante el tiempo. Realmente yo era una persona sucia, vil, que ha hecho lo malo, pero Dios a mí, en realidad, contando la maldad, la mentira, yo realmente era un ser tan sucio, estando la tierra en medio del vacío, tinieblas, desorden como ello, en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación yo vivía. Pero luego, antes de recibir la salvación, tenía en muchas ocasiones deseos de suicidarme. No había ninguna esperanza, no tenía sentido en este mundo. A la tierra, la palabra de Dios cuando había llegado, se había marchado la oscuridad, el vacío, también las tinieblas. Desde aquel momento la tierra empezó a florecer y empezó a dar fruto y hacía obras preciosas, bellas. Había mencionado Dios acerca de la tierra, acerca del polvo, y eso se refería al hombre. Eso me di cuenta. Realmente nada había hecho, pero la tierra no hizo absolutamente nada, estaba quieto, pero a la tierra le dice que produzca hierba verde, que dé fruto, y le había dado aquella capacidad a la tierra. Yo realmente, aquella vida, estoy muy, muy agradecido por ello. Yo creo que ha pasado más de 30 años, ¿sí? Un día, cuando yo vivía en Daegu, un pastor de la Villa Leprosos vino en busca de mí. Ese pastor se acercó a mí y me pidió realizar una campaña en su iglesia. En aquel entonces era diciembre, periodo en el que hacía mucho frío. Nosotros fuimos para realizar la campaña de esa iglesia. Cuando fuimos nosotros a la campaña, había como 100 miembros en esa iglesia. Casi la mayoría de ellos eran leprosos. Realmente, yo me había comprometido en ir a aquella iglesia y llegué. Un pastor me dijo a mí: Pastor Park, ¿cierto que usted va a ir a la Villa Leprosos?
Sí, yo voy a ir. Pastor, tiene que tener cuidado. Usted puede que tenga lepra, porque ellos puede que traten de probarle a usted, Pastor Parr. Yo le exhorté a él. ¿Cómo que dices algo que no tiene ni sentido? Y 2, 3 días antes de ir a la campaña, yo me levanté a tempranas horas de la madrugada y me puse a pensar, si voy allí realmente, ellos con la mano con pus van a pelar el huevo y me darán así. Como yo dormiré y cómo comeré, ¿será que me dirán para dormir aparte? Y yo fui al salón de culto y me puse a orar. Lloraba por la villa leprosos. En ese momento en mi corazón, Dios me había hecho acordarme de una palabra de la Biblia. ¿Qué pasa si voy a la villa leproso y soy contagiado? ¿Qué pasa? Tengo que tener cautela, sí. Y yo estaba angustiado, pero mientras que oraba a la mañana, Dios me hizo acordarme de una palabra de la Biblia. El Señor Jesucristo fue a comer a la casa de Simón el leproso en Betania. Yo oyendo esa palabra, me asusté grandemente. Señor tan precioso, tan valioso, fue a la casa del leproso. Yo que me creo para titubear, ir allí. Ese día, mientras que iba orando, un corazón que no tenía para nada me entregó a mí. Señor, usted tan glorioso, tan santo, tan perfecto. Un ser como yo que me creo para titubear e ir a la villa de los leprosos. Y luego el Señor me había dado otro pensamiento. Los leprosos no son unas personas especiales. Si yo también tengo lepra, seré un leproso. Ese pensamiento llegó a mí. En ese momento ya podía abrazarme y besarme con los leprosos. No me sentía para nada raro. Y esa noche yo fui para realizar la campaña. Esa iglesia hacía tanto frío. Allí no había ni calefacción. Era diciembre y terminé la palabra. Ese día estábamos en 300 de miembros y alce la mano el que quiere obtener el perdón del pecado. Como 40 personas alzaron la mano. Yo le dije para que venga a mi habitación. Y entre 40 personas nos reunimos en la habitación y todos así estábamos bien apretados, rozábamos. Y hasta las 1 de la madrugada, como el Señor Jesucristo había perdonado nuestro pecado, ese evangelio yo había anunciado. Ese día, ellos, obteniendo el perdón del pecado, estaban muy, muy contentos. El hecho de haber dado el gozo a los leprosos me hacía agradecer tanto al Señor. Y esa noche participó un anciano de aquella iglesia. Él era un leproso, pero realmente había sufrido por el pecado y ese día obtuvo el perdón del pecado. Y era como las 1 de la madrugada, volvió a la casa y a la esposa que estaba durmiendo le despertó. Querida, obtuve el perdón del pecado. Ahora quedé limpio. La esposa dijo, ¿cómo lo has obtenido? No te voy a enseñar. Me envidias, ¿verdad? Tú también quieres recibir el perdón del pecado. En fin, él estaba demasiado feliz. Y luego, su esposa también obtuvo el perdón del pecado. Y le dice a su esposa, yo, en adelante haga lo que haga. Ahora ya no te entrometas.
Y yo he vivido para mí hasta ahora, pero por Jesucristo viviré. Y había llamado por teléfono al vendedor de gallinas. Los leprosos, ellos cuidan de gallinas y entonces tienen criadero de gallinas. 6,000 gallinas tenía él. Nosotros, con 3,000 gallinas, es suficiente sobrevivir con ello. Llama al vendedor de gallinas y 3,000 gallinas había vendido. Y él trajo un montón de dinero y lo puso en su cartera y él empezó a viajar. Y él, viajando, se encontró con los ancianos, que eran amigos suyos, amigos amados. Anciano Lee, hoy vine porque quería decirte algo. A ti, anciano Lee. Todos los hermanos de la iglesia han obtenido el perdón del pecado. ¿Cómo lo han recibido? Realizamos una campaña. Vino un hombre llamado Pastor Oxupar y yo quisiera que en la iglesia ustedes también obtengan el perdón del pecado. Realiza la campaña. Yo te voy a presentar al Pastor Oxupar. Solamente debes realizar la campaña durante una semana. Y los ancianos dicen, es muy buena la idea, pero en nuestra iglesia de manera financiera tenemos mucha dificultad. No se puede realizar la campaña con 10 o 20 dólares nada más. Será difícil. El anciano dice, sabía que dirías eso, por lo cual yo preparé. Y abre la cartera, saca el dinero y va contando largo tiempo y le da el dinero. Con esto es suficiente, ¿verdad? Y en ese año, con el dinero de haber vendido la gallina, en 7 iglesias yo realicé la campaña. En 7 iglesias, miles de personas habían recibido la salvación. Yo a menudo, cuando voy viajando con mi hijo en el carro, y le cuento, hijo mío, allí sobrepasando ese monte está la Villa Leprosos. Yo allí prediqué, yo he dado la conferencia y mucha gente obtuvo la salvación. Y ese anciano, después de 2 o 3 años, no pudo sobrevivir más y con el cáncer, él falleció. Yo fui a la funeraria de ese anciano para dar el mensaje. Este anciano, si hubiese vivido simplemente la vida, no iba a poder hacerlo así, pero vendiendo las gallinas, de antemano no sé si supo que iba a morir, pero con solo, dejarlo así, moriría así, pero en 7 iglesias, a miles de miembros, este evangelio del perdón del pecado había anunciado. Yo, a tanta gente he predicado el evangelio y ellos reciben la salvación. La gente, no hay nadie que entendiendo el evangelio deje de obtener el perdón del pecado. Los estudiantes del colegio música en el reino de Suazilandia, ellos van para realizar servicios voluntarios de la música, la canción de ellos. Ellos cantan muy bien y nuestros estudiantes tienen un sentido auditivo muy bueno y sea cual fuera el idioma del país, aprenden al momento y cantan al momento. Tenían la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional en ese país. En ese país los estudiantes fueron para felicitar en ese lugar. Y a los organizadores le había dicho, somos estudiantes del Colegio de Música de Corea. Hoy, en la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional, hemos venido para cantar y darles las felicitaciones. El organizador dijo, hoy no se puede de ninguna manera porque hoy nosotros en esta ceremonia de graduación
viene el rey. Y delante del rey, nosotros de antemano hemos enviado todo nuestro programa. Ese programa, si no es el rey, nadie puede cambiar aparte del rey. We're sorry. They said, "Oh, it's okay. We'll attend the graduation and we'll just make our way. It's okay." And that's what they said. Discúlpame. Y la estudiante le dijo, sí, no importa, voy a participar en la ceremonia de graduación y luego me retiro. Sí, le dijo. Pero él se puso a pensar y le dijo, ¿qué tal si hacemos así? Before the king arrives, Ya han venido todos los espectadores. how many songs should we sing? Can you guys sing 3? Solamente no ha venido el rey. And so those students were singing. ¿Qué tal si cantan hasta que venga el rey? Halfway through their first song, Sí, está muy bien. ¿Cuántas canciones podemos cantar? 3 canciones. and the king Ellas se pusieron a cantar. didn't say anything and he sat in his seat. Ellas cantaron hasta la mitad de la primera canción The graduation ended. y vino el rey. The graduation, Después de que vino el rey, él no dijo nada bring me the y se sentó luego en su lugar. and the king was so amazed. Y a continuación cantó 2 canciones más. Y luego acabó la graduación. Después de que acabó la graduación, el rey dijo, llamen a las estudiantes que cantaron hace Founder Pastor Oaks Park is coming. hace un momento y se asombró cómo ustedes cantan tan bien en el idioma de nuestro país. Sí, nosotros somos del Colegio Música Gracia de Corea. It's telling me that the Después de 10 días viene el fundador, Pastor Oksupar, el fundador de IYF. Por lo cual, yo, cuando llegué al aeropuerto del Reino Suazilandia, el ministro vino para encontrarse conmigo, and so the king's palace is about que el rey deseaba encontrarse conmigo. the king is sitting in the chair in the front. Y yo había ido junto al rey. Mientras que yo iba, pregunté cuánto tiempo tenía y me dijeron que tenía 40 minutos. For the king, they have to get up. Entonces yo, allí, The ministers is es así de grande el palacio. crawling. Está delante, en la silla de adelante al rey y todos los ministros. Cuando entra todo el pueblo arrodillado, debe entrar gateando. You know, before I turned 1, Y estaba el ministro gateando delante mío. También el secretario entraba gateando. Yo también me preparé para gatear. don't need to crawl in. Anteriormente, yo gateaba muy bien, So I went in and said hello. antes de cumplir 1 año. And then I preached the gospel. Por lo cual yo gateo bastante bien. And so Me dijeron, no, pastor, el extranjero no debe gatear delante del rey. spoke the word for 30 minutes and the 40 minutes was up. Y yo le saludé al rey y luego anuncié el evangelio. Very closely, Ya, mientras que saludaba, había pasado 10 minutos y 30 minutos predicando. Ya había pasado 40 minutos. Dejé de compartir. so I preached the word for 30 more El rey había escuchado con todo el corazón minutes. And the king said, preach some. y me volvió a pedir para que siga anunciando la palabra. Era mandato rey, si yo me opongo es pena de muerte. And he was so, Entonces, 30 minutos más yo me puse a predicar. and what the king Y luego de nuevo me dijo para que predique más y más. Ese día, el rey obtuvo el perdón del pecado y se conmovió. ¿Y qué me dijo a mí? Él me dijo así, king build a church here, pastor, yo le voy a dar terreno build your house here. aquí, construya el centro de IYF. And so Y aquí también construya iglesias. about 15 acres. También, pastor, construya para su casa. Venga a menudo a vivir aquí, pastor. Y el rey me dijo que me daría 15 acres. Pero yo, discúlpeme, yo le pedí 30 acres. For March 26, 27, Y el rey me dijo que así lo haga. king again and preached the Y yo obtuve el terreno. Y yo
el 26, 27, 28, junto con el rey, con la familia de la reina, me ha predicado para anunciar el Evangelio. Entonces fui invitado. 지금까지 살던 방법으로 살 수는 아무도 없어. No one will live the way they had been till now. 저는 내 의지로, 내 방법으로, 내 노력으로 Sea quien fuera, I used to serve the Lord with my will, my method. ese amor de Jesucristo, 나를 믿고 내 방법을 하는 건 la realidad de que ha lavado su pecado cuando entiende, Use my own ways. It was ahora es más. 아니고 잘할 때도 막 그런 Con la manera que ha vivido hasta ahora, no hay nadie que siga viviendo así. 1962년 예수님은 Anteriormente, con mi fuerza de voluntad, con mi manera, con mi empeño, yo había servido al Señor. Jesus into my heart. 내가 지금까지 살아온 삶이 전부 다 망하고 멸망을 받을 Pero 사실 알아. cuando confiaba en mi ser y hacía conforme a mi manera, siempre titubeo, 내가 다르게 살 수 있는 방법 siempre fluctúo y trato de leer la Biblia y no me sale bien a veces. En el año 1962, después que acepté al Señor Jesucristo y obtuve el perdón del pecado, 다른 좋은 신장을 가르치고 And just like that sister snipped out her kidney and received the good kidney, yo, esa vida que he vivido hasta ahora, todo por entero ha fracasado y yo no podía menos que destruirme. Eso llegué a entender. Apostle Paul until now with his own heart, it was wicked and Yo no sabía cómo vivir mediante otra manera porque vivía conforme a mi manera. 잘라가지고 Desde aquel momento, mi pensamiento, como aquella hermana, cortó y tiró su riñón y aceptó el riñón mucho mejor y cambió como ello. El apóstol Pablo dice, con el corazón de Jesucristo, a eso se refiere. El apóstol Pablo, su pensamiento era malo, sucio, vil y con ello no podía servir a Dios. 마음을 정했습니다. I decided in my heart to live with the heart of 저는 Jesus. 내가 나를 사랑했고 나를 위했기 때문에 Y como se hace el trasplante de riñón, 삶 전부가 habiendo cortado el riñón 생각을 따 y lo desecha del basurero, y luego Arose inside of me. el riñón de otra señora The important thing is, lo conecta y vive mediante ello. 내 백성 마음에 사탄의 생각을 넣는 거예요. Satan always puts his thoughts into God's people. 가르치다가 예수 El pensamiento propio, su propio corazón desechando con el corazón del Señor Jesús. Devil put into the heart of Judas Con el corazón del Señor Jesucristo se había determinado en vivir. price of the land. Yo 어떻게 사탄이 네 마음에 가다가 네가 땅값을 땅을 돈을 amé a mi ser. Yo vivía por mi ser, por lo cual That you have hid the price of the land, it says. 그래서 제가 지금까지 살아왔던 내 생각은 And so my thoughts that I had lived toda la vida que yo he vivido, 1900 ¿qué tipo de vida? 1960 Yo vivía siguiendo mi propio pensamiento. Lo importante que viene a ser dirty Satanás siempre en el pueblo de Dios. El pensamiento de Satanás lo introduce. was a room our friends would get. Judas Iscariote, cuando había vendido al Señor Jesús, I would hang out there late into the night, 집에 가서 가수원에 사과도 el diablo go to other people's gardens. en el corazón de Judas Iscariote había puesto el pensamiento de vender al Señor Jesucristo. Así dice. I did a lot of bad things. 그리고 내가 그 이튿날 새벽에 교회 와서 And the next early morning, Ananías y Zafira, cuando había escondido el dinero de haber vendido el terreno, como Satanás llenó tu corazón. Y tú has sustraído el dinero de haber vendido el terreno. my friend's house. 거기 가면 내가 죄를 지을 수밖에 없어. If I go there, I'm going to end up committing sin. Ese pensamiento que yo tenía hasta ahora mientras que vivía I don't know what it is. en el año 1962, en ese momento, todo lo que yo veía era sucio, vil, era engañoso. 62년도 En aquel momento había cometido mucho pecado. 52 after Cada noche los amigos nos reuníamos en una habitación para divertirnos y cuando se hacía muy de noche following my thoughts until now, it is sin. íbamos a la casa de otra persona para recoger manzanas, también caqui, 내 마음 안에 역사한다는 걸 알았습니다. I realized that Satan works in my heart. comíamos maní y hacíamos tanto lo malo. Y luego al día siguiente a la madrugada yo iba a la hora piadosa en la iglesia. Yo he cometido pecado, perdóneme de nuevo. Lloraba para que
impida que cometa pecado. Señor, ya no iré a la casa de ese amigo esta noche, porque si voy allí, yo no puedo menos que cometer el pecado. 끊어내야 돼. This needs to be snipped out. Realmente, Señor, permita que yo no vaya. Pero no sé qué cosa. Yo tanto traté para no ir allí, 예수님의 뜻을 따르기로 마음을 먹었습니다. And from then on, I made pero sin darme cuenta, yo estaba sentado allí y había descubierto mi ser que estaba allí. and from then on, En el año 1962, después que yo recibí la salvación, 이해가 안 되는 성경. before, no matter how much I read the scriptures, I couldn't understand. yo me puse a pensar, 지혜로 hasta ahora 너무너무 재미가 있고 좋았습니다. But when I saw through the wisdom of Jesus, yo the Bible was he vivido conforme a mi pensamiento. Esto en sí viene a ser pecado. Satanás 제가 읽었던 성경 소설 가운데 많은 책이 막 재미있는 책이 많았는데 no solamente trabaja el corazón books among the novels that I read. 가장 흥미있게 읽었던 성경 de Jesús, sino que trabaja en mi propio corazón, Was crime and punishment. sino que, 러시아의 como con la tijera, va cortando ese riñón de esa hermana que no sirve para nada. 상페트르부르크에서 And Dostoevsky in St. Petersburg, Mi pensamiento 7시간인가 es cortar la conexión hacia mi pensamiento de aquel momento. Ahora si vivo conforme a mi pensamiento, yo voy a fracasar. Esto tengo que cortar. 니코프라고 하는 사람 Y cortando en mi corazón, a man named Raskolnikov. 그 라스콜니코프가 날 전당포에 가서 yo conecté con el corazón de Jesucristo. La voluntad del Señor Jesucristo me determiné en seguir. He murders the El Señor Jesucristo, obras maravillosas, había empezado a realizar en mí. and from then on he Yo por más que miraba la Biblia anteriormente, no podía entender. 나도 꼭 내가 쫓기는 것 같은 감을 느끼면서 책이 너무너무 잘 and the book was so well Con la sabiduría de Jesucristo cuando miraba, la Biblia era muy interesante, era muy bueno. and so it was a book this Yo anteriormente había leído mucha novela. and on the spot I read it the second time over. 너무너무 재미가 있어요. It was so Entre la novela que había leído, había muchas novelas muy divertidas, 골라서 읽었어요. I just picked out the fun parts. pero la novela que era muy interesante para mí era El crimen y castigo. 저는 이 성경을 But everyone, the Bible, 두번 읽고 El autor de Rusia, Dostoyevsky, había escrito esto. 20 times, 30번 En San Petersburgo, 읽고 40 times, 10번 읽고 50 times, 60번 읽고 60 times, 이런 번 읽고 durante 17 horas creo que él iba hablando y su secretario iba escribiendo. 읽을수록 내 마음에 기쁨을 주는 the 거예요. more I read it, the more joy it gives to my heart. 성경 안에 있는 하나님의 말씀이 Y Raskolnikov, que era el protagonista, se encontraba allí. It's leading me, and it's so Raskolnikov un día va a la casa de empeño I didn't know that it meant this. y a la usurera 뜻이 담겨 있어요. In the Bible, it's va matando con el hacha la asesina. 50몇 년 동안 살면서 as I had lived for 50 some years. 내가 사- Y el detective Porfiri le va persiguiendo. La expresión era tan buena, yo sentía también que estaba siendo perseguido y era muy bueno el libro. 대통령을 Yo, en un respiro, leí este libro tan grueso I told you about how I met the king. 국왕폐하 그 다음에 그 궁중 y 저를 초대해 주셨어요. yo en 2 ocasiones volví a leer. King's palace service. Era muy, muy divertido. So thankful. Y en la tercera ocasión, It was broadcast. solamente yo había elegido las partes más interesantes y leía. Después de que leí la tercera vez, That a room with 3 ya no quería volver a ver ese libro. Pero señores, esta Biblia lo leo 2 veces, 3 veces, monitor screen, 전국에 이제 텔레비전 생중계하는 시간인데 and it was live broadcast throughout the whole 10 veces, 20 veces, 40 veces, 30 veces, 50 veces, 60 veces, 70 veces, por más que lea y lea. 이 교육으로 해. Yo, says we have to y es in the swamp. tan nuevo y cuanto más leo me da gozo a mi corazón Go there in March. dentro de la Biblia. Esa palabra de Dios que se encuentra So they want to start this learning from elementary school 나를 students. 끌고 왔는 후에 me va guiando a mí y es tan bello. Made the book Navigating the Heart into a comic book. 다음 이제
Ah, este sentido tenía y yo no sabía. Ese amor en el que Dios me ama estaba dentro de la Biblia, pero enteramente desde aquel día, durante 50 y tantos años viviendo hasta ahora. No he vivido yo, sino que Cristo que está dentro mío. He visto cómo va viviendo. Mucha gente obteniendo el perdón del pecado, se goza, está feliz, derrama las lágrimas y Dios me ha hecho conectarme con muchos presidentes. Como me encontré con el rey, como le comenté hace un momento, el rey luego me invitó al culto del palacio a mí. Estaba muy agradecido. Esa transmisión, habíamos hecho culto en el palacio y 3,000 personas estaban dentro del palacio y afuera había como 10,000 cantidad de personas. Veían por la pantalla y por entero. Era un momento en el que transmitían en vivo y cuando anunciaba el Evangelio estaba muy agradecido. El rey obteniendo este perdón del pecado. Ahora toda la educación del Reino de Nueva Zelanda lo aplicarán esta educación antes de ir en marzo. Desde la educación, desde la primaria para empezarlo. ¿Quién eres tú que me arrastra? Ahora lo hemos dibujado y hemos hecho caricatura. El 26 de marzo, nosotros, este libro de caricaturas en inglés, le voy a mostrar. Y si le gusta al rey, niños desde la primaria, queremos realizar nosotros esta educación del desarrollo del intelecto. Esta educación del desarrollo del intelecto me encanta y miles de gobiernos ha hecho el MOU conmigo. Continuamente me va invitando a mí y en realidad esta obra preciosa me permite realizar. Nosotros, a inicios del año, en Burkina Faso, el presidente me invitó a mí. El presidente me envió una invitación a mí por una carta y yo fui allí y le prediqué el Evangelio al presidente. Y esta educación, por favor, ahora en adelante realícelo en nuestro país. Y haciendo libros para la primaria, secundaria y bachiller. Y haciendo estudios para los universitarios. Cómo hablar acerca del mundo del corazón allí. Cómo obtener la paz en nuestro corazón. Y ya que nosotros somos iglesia, no podemos hablar directamente acerca del Señor Jesucristo, pero acerca del amor de Jesucristo queremos compartir. Todo lo que yo estoy haciendo realmente para el Evangelio de Jesucristo lo estoy haciendo. Dios gozándose por ello a nivel del mundo entero, miles de gobiernos. Ahora, para que se tomen las manos con nosotros, nos ha ayudado. Realmente, nosotros cuando realizamos el Campamento Mundial, en verano, cuando realizamos el año pasado el Campamento Mundial, habían venido 20 ministros de la juventud a participar. Vinieron 50 rectores de las universidades y vinieron 400 pastores del exterior a participar en nuestro campamento y ellos vieron cómo lo estamos haciendo. Nosotros, ahora, el pensamiento de ustedes ha sido contaminado por Satanás. Porque Adán y Eva, dejando la palabra de Dios, había seguido la palabra de la serpiente. Desde aquel momento, nosotros somos guiados por Satanás y esa vida ha empezado. Por lo cual, nuestra mentalidad encaja con la mentalidad de Satanás, por lo cual nosotros, cuando nosotros vamos buscando la Biblia, nada encaja con nosotros. El Señor Jesucristo, en las bodas de Caná de Galilea faltaba vino.
Y en los 6 cántaros llena de agua dice, con nuestro pensamiento, Your servant has no bread. ha llenado agua en ese cántaro. I have a little bit of meal and a little bit of oil in the jar. Eso es agua. Ante nuestro pensamiento, sin lugar a duda, esto es agua. Pero Jesucristo dice que eso es vino. And afterwards I'm going to No, esto es agua. ¿Saben por qué sucede eso? Porque durante largo tiempo, durante millones de años, hemos vivido bajo el dominio de Satanás. La palabra de Jesucristo parece que es distinta a nosotros. Y in your jar the meal will not fail. la palabra de Satanás parece correcto. ¿Cómo nos convierte Satanás? Dios, That be. a nosotros los hombres, había dicho que no tome el fruto de la ciencia del bien y el mal. He does many ¿Por qué? things you never imagine. Porque tomando el fruto de la ciencia del bien y el mal, tú no juzgues el bien y el mal. 요단강을 어떻게 건너지? Lo que yo te digo, cree tal como es. 요단강을 마르게 하니까 Mediante mi manera, cuando uno se pone a ver, faltaba vino. Cuando pone el agua en el cántaro, por más que piensa e investiga en su corazón, esto es agua. 이제 우리가 하나님의 Pero la manera de Jesucristo, People who know the power of eso es vino. 여러분들이 No podemos entenderlo and for you to believe the word of God. si mantenemos nuestro pensamiento. De ninguna manera podemos entender aquello. 내 말씀에 Thus saith the Lord. 내 생각은 너희 생각. Elías se encuentra con la viuda de Sarepta. Thoughts. 내 길은 Elías dice, My ways are not dame un vaso de agua. 말씀은 Y va en busca de agua. No traiga solamente agua, trae un pedazo de pan. from us to begin. Y dice, 여러분 우리 así Elías, y la mujer le dice, 생각을 내지 아니하면 oh Señor, siervo de Dios, no tengo pan. 내 마음에 받아들여 Tengo solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Quería recoger algunas ramas y hacer pan y comer y dejarme morir con mi hijo. But Jesus the King Pero Elías le da la esperanza. No temas, escucha lo que yo te digo. 을 가지고 싸우는데 Tráeme un pedazo de pan a mí. En la palabra de Jehová dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ah, ¿será que puede ocurrir algo así? No creo. think I may be, El Señor 버리고 you snip out your hace muchas cosas que no podemos ni imaginarnos. 그것을 가리켜 and 말하는 것이 Y se había llenado de harina en la tinaja cuando la viuda hizo así. ¿Cómo los israelitas iban a cruzar el río de Jordán 마음은 cuando Dios secó el río Jordán? 장소가 ¿Cómo vamos a tomar la ciudad de Jericó cuando Dios lo hace caer? 50몇 년 동안 살면서 Nosotros no tenemos ninguna manera para hacer probar aquello. 면으로 Los que conocen el poder de Dios, so many things that were ahora ustedes, 그 모든 일들을 si quieren creer en la palabra de Dios, God miraculously took care of. deben de sobrepasar un proceso. For example, En la palabra de Jehová, when I first went to mi pensamiento es distinto a tu pensamiento. Mi camino es distinto a tu camino. deposit system, En la palabra de Dios, desde el comienzo, es distinto a nosotros. you give about 90% Por lo cual, the price of the house to the owner of the house. si no doblegamos, si no dejamos, desechamos nuestro pensamiento, nosotros no podemos aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón. Ante nuestra vista, sin lugar a duda, es agua lo que está en el cántaro. Pero el Rey de Reyes, Señor de los Señores, Jesucristo, si dice que es vino, esto es vino. 사용하고 And so when you pay about 90% Por lo cual, allí, to the owner uses your esto es agua o vino, va peleando entre estos dos puntos. Ante mi vista, esto es agua. Pero la palabra de Jesucristo dice que esto es vino. Nosotros no podemos creer ambas cosas. Por más que tenga convicción, por más que yo tenga la razón, ahora cortando mi pensamiento, aceptar la palabra de Jesucristo, a eso se refiere. I paid 90% of the price of the house. Señores, lo importante, cuando se resuelve este problema, desde aquel momento, el corazón de ustedes And then the landlord took, viene a ser el lugar en donde Jesucristo va trabajando. and he went gambling and lost all my money.
Yo, dentro del Señor Jesucristo, viviendo durante 50 y tantos años hasta ahora, The landlord handed the house to the bank, había cosas imposibles humanamente, then withdrew money. pero Dios todo aquello de manera milagrosa lo cumplió. 원엠 지전자 Por ejemplo, Manager was there. 이 집에 다 cuando fui a anunciar el Evangelio al comienzo en Kimchon, en Corea, cuando pagamos nosotros el alquiler, tenemos el sistema de pagar de antemano el alquiler. ¿Qué quiere decir? El 90% del alquiler del dinero le damos al dueño y esa casa nos lo presta a nosotros y cuando nosotros le devolvemos la casa al dueño, esa cantidad de dinero me lo devuelve el dueño. No es pagar el alquiler mensualmente, sino que el 90% de la casa yo pago, entonces el dueño usa mi dinero 그래서 저는 오늘 바쁜데 y luego yo uso su casa. He said, cool. Cuando termina el periodo, yo le devuelvo su casa y él me devuelve el dinero y hay ese sistema. But the bank manager also got a bus ticket in San ¿En Estados Unidos hay algo así? No, no hay. No lo hacen así aquí, ¿verdad? En Corea tenemos aquella ley, ese sistema. Mediante aquella manera, 90% de la casa, yo el costo le he dado y yo recibí la casa. 나는 일부러 예수님 Al momento salí del cuartel, no conocía bien la ley, pero cada noche el dueño apostaba. I wanted to act stubborn. Él apostó y perdió todo mi dinero. ¿Qué ocurrió luego? El dueño había entregado su casa al banco y luego él a cambio obtuvo dinero y se escapó. I could not leave. Un día cuando yo me fijé, 주인에게 얘기 el gerente del banco vino en busca de mí. ¿Usted conoce lo que ocurrió con esta casa? No, no sé, le dije. Esta casa ya es casa del banco. Ahora, por favor, debe salir. Oh, you have a master? Y yo, sin recibir ni un centavo, Who's your master? yo It's Jesus. debía salir. He's in heaven. Yo. Ahora el gerente a menudo venía a la casa. The bank manager No podía ni recibir ni un dinero a cambio de la casa, tenía que salir. Y todo era oscuro. Me puse a orar ante el Señor. Mr. Park, I don't Yo salía con la cartera para ir a una campaña. El gerente vino en busca de mí. Era tempranas horas de la mañana. Señor Park, disculpe, ahora no tengo nada de lo que pueda yo decirle a usted. and then he left Hoy estoy muy ocupado, tengo que salir. back home. Sí, vaya, me dijo él. Y yo fui. Y fui a la terminal de bus para comprar el ticket. El gerente también compró y se sentó al lado de mí. For the summer program, Y me contaba las dificultades. En mi corazón, Dios me daba un pensamiento. ¿Tú puedes resolver este problema? early in the morning I got Señor, no puedo. 내 마음에 ¿Cómo debes hacerlo? Señor, usted debe hacerlo. Pero ¿por qué tú no hablas acerca de mí? 그래서 이제 아침을 먹고 Yo, a propósito, escondí que creía en Jesucristo. Porque luego, cuando esté en una situación de perjudicación, yo aunque sea quería usar la fuerza y decir que no podía salir, y ese pensamiento tenía. Y yo estaba equivocado. Y al gerente empecé a hablar acerca de Jesucristo. Señor gerente, disculpe. 또 제가 아침에 하나님 앞에 Disculpe porque no puedo salir de la casa. I was praying to God about the house. Yo esta cuestión le he comentado a mi dueño, pero el dueño todavía no me da ni una respuesta. Él me debe de dar una noticia, si únicamente le voy a responder, ¿usted tiene dueño? Sí. ¿Quién es su dueño? Es el Señor Jesucristo. Está en el cielo. Y así le dije, y el gerente había parado el carro en la siguiente parada y me dijo que él volvería. Al último me dijo, Asked him, where's your father? Señor Park, yo no creo en el Señor Jesús, pero yo he oído su palabra. In the evening I'll be Como fuese, por favor empeñese en orar más y por favor arregle esto. Así me dijo él y luego él se fue. Yo volví a la casa. to the owner. Las veces que había silencio, yo iba a orar arriba
en el desván. Señor, se acerca el verano. Por favor, antes de los programas, permítanos una casa. Era muy, muy oscuro. Ese día a la madrugada me levanté y yo me puse a orar. Dios, en mi corazón, no ores únicamente, sino que ve a averiguar, me decía. Y yo desayuné, fui a la ciudad y yo buscaba un edificio donde podíamos nosotros entrar. No tenía ni un centavo. Yo cuando quería conseguir una casa, había un edificio muy bueno que nos gustaba, pero no tenía ni un centavo. Y yo miré eso y pasó como 3 meses. Esa mañana también estaba orando delante del Señor. En mi corazón, Dios, ¿qué corazón me daba? Tú, esa casa que has visto la vez pasada, ¿qué te parece? Señor, es muy bueno. Esa casa es muy buena, pero el dinero realmente es muy barato. Seguramente ya llevaron, ya ocuparon. Cuando desayuné y fui a ver, todavía estaba escrito, se alquila. Entonces yo entré, no había ni un adulto, había solamente niños. ¿Dónde está tu padre? Mi padre salió. Y a la noche di que vendrá alguien a alquilar el segundo piso. Dios me dará esta casa y yo tenía este corazón. Y yo me fui a la noche para encontrarme con el dueño y yo le dije, yo soy siervo de Dios. A mí me ha pasado algo muy difícil. Conseguí una casa, pero el dueño de la casa, todo mi dinero lo ha llevado y la casa lo ha dado al banco. Y yo he orado ante el Señor, pero Dios, esta casa me dice que me lo dará a mí. Ese corazón siento. No tengo ni un centavo. Esta casa, si usted desea darme, démelo. Esta persona cerró sus ojos y largo tiempo se puso a pensar. Durante 5 minutos se puso a pensar y luego por fin abrió su boca. Hasta ahora memorizo todo lo que él me ha dicho a mí. Yo, en la iglesia Chicha de la ciudad de Chicha, yo soy anciano. Dios a mí, sobre esta carretera nacional me ha dado esta buena casa a mí. Si el siervo de Dios dice que lo usará, ¿cómo yo voy a impedir aquello? Por favor, úselo. Estaba muy, muy agradecido. Estaba agradecido ante el Señor. Y contento, estaba muy agradecido. Era el día en el que nos mudábamos. Yo no hice la mudanza. Había mucha gente. Y yo mandé a que realicen la mudanza. Yo con la Biblia fui a predicar. En una familia, reunimos a la familia y yo había predicado ante ellos. Y bueno, me imaginé, habrán terminado la mudanza. Quería volver y salí. Cuando estaba ya por salir, había caído mucha lluvia. El dueño de la casa me dijo a mí, disculpe, no tenemos paraguas en nuestra casa. Cae llueve, ¿qué haremos? Venga aquí, descanse un poquito, márchese cuando para de llover. Ese día, yo quería mojarme bajo la lluvia. Yo le dije, no importa. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el mundo, no tenía ni una habitación ni una casa. Había veces que habrá caído lluvia. ¿Qué tanto que me mojé un poquito en la lluvia? Y yo, la Biblia, lo puse bajo mi ropa y yo, mojándome, iba caminando. Delante del Señor, yo había dicho, Señor amado,
Usted cuando estaba en Jerusalén no tenía ni una casa ni una habitación. A menudo vino a Jerusalén 비서께서 우리 학교로 와서 보시고 y anunciando la palabra hasta la noche. 제가 영국 A la noche, el Señor Jesús iba al Monte de los Olivos a dormir. 영국 왕실학교보다 Yo le pregunté al Señor, Señor, ni una casa ni una habitación usted tenía. And we had a graduation ceremony. Y el día que había caído lluvia, 학교를 떠나기 싫어하고 The students were crying. ¿en dónde usted ha podido escapar de la lluvia? Cuando dormía en el Monte de los Olivos y caía lluvia, We want to enlarge our school. ¿bajo qué árbol usted pudo esconderse de la lluvia? Señor, tanto se ha mojado en la lluvia, pero no ha tenido ni una casa ni una habitación. Un ser como yo, ¿qué me creo? ¿Qué soy yo para que usted me dé casa a mí? 우리가 기도를 하다가 Y yo 성경을 기억이 estaba cayendo muchas lágrimas en mí y se mezclaba con el agua la lluvia. Estaba muy agradecido. 나는 게 싸우니까 And so there was El Señor, hasta lo más pequeño de mi vida, sin ni una carencia, lo llena. 사도들은 우리는 기도하는 Hasta ahora en mi corazón, and then the apostle says we will concentrate in prayer and spread. el pensamiento de la carne va levantándose. Nosotros ahora, We got together. en la educación del colegio, queremos 학교를 우리가 하자. trabajar verdaderamente, prácticamente en ello. Los colegios de Corea 대학 총장도 하게 하고 They can be the chance no estudian bien en el colegio. Cuando la maestra enseña, for the 그리고 우리는 puede que apenas uno escuche bien, pero la mayoría todos duermen. prayer and the word. 그래서 저희들은 이제 그렇게 하여 이제 기도 Con un sistema educativo un poco mejor, empezamos colegios. Hasta hace muy poquito, el secretario del reino de Suazilandia, del rey de Suazilandia, vino a ver nuestros colegios. Él dijo que visitó al colegio de los reyes de Inglaterra, pero que nuestro colegio es mucho mejor que los colegios de los reyes. Which are very hard to come by. Y nosotros tuvimos ceremonia de graduación hace poco, llorando. Ellos no querían apartarse del colegio. Era así. So Pastor Joseph, he's fine with the Desde 아프리카 같은 데 ahora, el año nuevo, haciendo crecer más los colegios, nos determinamos a realizar aquello. Antes de realizar ahora actividad del colegio, íbamos discutiendo esto y aquellos temas. Continuamente íbamos orando, no con nuestro pensamiento de debemos cumplir la voluntad del Señor. Mientras que vamos orando, nos acordamos de una palabra en la Biblia, en el libro de Hechos, 영어를 같이 cuando los judíos griegos y los judíos hebreos van peleando. 하나님 너무 놀랍게 이끌어가 Y elige a 7 diáconos. Los apóstoles, aparte de orar y predicar la palabra, no harán nada aparte de ello. Los pastores que iban organizando habían discutido, vamos a empezar el colegio, pero no vamos a realizar nosotros el colegio. Vamos a erigir a buenos hermanos para que sean rectores, directores del colegio y para que realice toda cosa del colegio. Nosotros solamente vamos a enfocarnos en predicar la palabra y orar. Nosotros nos determinamos en hacer así y las veces que oramos Dios nos enseña un nuevo camino, nos da entendimiento, nos va guiando 저도 얘기했지만 한국에는 지금 막 y sentía que sería el mejor colegio de nuestro país. Especialmente los coreanos no hablan bien el inglés, aprenden mucho el inglés, pero son muy poco la cantidad de gente que habla bien el inglés. Yo también ando con traductor. En Estados Unidos, bueno, está bien el pastor Joseph ante los estadounidenses, pero cuando voy a África, yo tengo que invitar al pastor Joseph. Tengo que comprar 2 tickets, 2 habitaciones en el hotel. Claro, no pago mi dinero, tengo que comprar 2 hamburguesas, pero estoy muy agradecido porque él me sigue. 카운트가 나오는데 Yo ahora, delante de Dios, estoy muy agradecido. Nuestros estudiantes, ahora nosotros descubrimos una nueva manera para enseñar el inglés a los estudiantes. Y lo que nosotros hacemos de manera maravillosa, Dios nos va guiando. Younguk, when you go to America,
lo más importante que viene a ser. No one will let you be a minister, but 장관하지 마. La guía del Espíritu de Jesucristo estoy recibiendo yo. and be a pastor. O es seguir conforme a nuestro pensamiento. Para recibir la guía del Espíritu del Señor debemos abrir la Biblia, debemos conocer el corazón de Dios, y cuando recibimos la guía del Espíritu de Dios debemos de orar, It's the precious position to preach y cuando oramos ante el Señor preguntamos su voluntad y pedimos su ayuda, y hasta ahora viviendo de tal manera 매일매일 말씀을 dentro de nuestra iglesia fuertemente, el Señor va obrando. Eso vemos. 이어나왔습니다. we continue. Le he comentado, en Corea muchas iglesias están cayendo. 13 verse 22. Había 8 millones de cristianos, For I've seen David pero ha reducido a 5 millones. Muchas iglesias han cerrado las puertas, y aunque hay muchas iglesias, solamente se reúne gente de avanzada edad, y muchos pastores están sufriendo bastante. Nuestra iglesia es totalmente contrario. Continuamente la gente viene en busca de nosotros. Yo voy predicando el domingo, and God said I will fulfill all my no solamente para miembros de nuestra iglesia, sino que even now what we need is 130,000 personas oyen el sermón del domingo que yo predico. to unite our heart together to the precious Y aparece el conteo de quién es el que entra a ver el sermón. Muchos, escuchando el sermón, se renueva, y hasta que yo envejezca. Enviando a mi hijo a Estados Unidos, le dije: Jungkook, cuando tú vayas a Estados Unidos, oftentimes I would go to my claro, nadie te dirá para que tú seas ministro, pero no seas ministro. Tú anuncia el Evangelio, tú debes ser pastor. Si alguien, claro, no te dirá para que seas rector de la universidad, pero por más que te pongan como rector de la universidad, no recibas ese cargo, sino que vive por el Evangelio. we preach this Dios nos ha dado el cargo precioso de anunciar la palabra. 전부 다 우리와 같이 Sea lo que fuera lo que uno desee, si en relación a ello, CLF를 하는데 when we do the CLF para ese camino en el que Dios nos va guiando, todos los días leyendo la palabra, orando, also in South America la voluntad del Señor, juntamente uniéndonos a ello. and during the last En Hechos 13:22 dice: 이렇게 하나님의 말씀을 전했습니다. we were able to preach the word of God to 24,000 He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. will away. En el periodo de David había mucha gente que vivía, How could I follow you, Lord? 주의 뜻대로 살기 pero los que tenían el corazón conforme al corazón de Dios era únicamente David, Throw your thoughts away. 생각을 y poniendo a David como rey, Whenever you have some 그 thoughts, 생각을 따라 바로 진행하지 마. había dicho que cumpliría su voluntad mediante David. God, this is my will. 하나님이 기뻐하는 건 Lo que ahora nosotros necesitamos, 마음 내가 하는 마음이 같습니까? conforme a la voluntad preciosa del Señor, es unirnos con el corazón, leyendo la Biblia, a menudo descubriendo el corazón de Dios. 법을 배워. Nuestra iglesia realmente conforme a la voluntad de Dios se dirige. Together with God's. 그래서 만일에 여러분 Nuestra vida no se ha despojado de la voluntad del Señor. A menudo cuando nos ponemos a ver, 이런 생각은 hay veces que en muchas ocasiones vamos conforme a nuestra manera, y otra vez 말씀을 따라 nosotros volviendo, y cuando vamos conforme a la palabra de Dios a nivel del mundo entero, abre las puertas del Evangelio, Time, God will guide y vemos cómo el Señor realiza obras maravillosas durante el año pasado. 예수님이 함께하신 우리가 이를 아무도 막지를 못해. But as Jesus is with us, nobody could stop us. 그러면 하나님 24.800 pastores, este mensaje le hemos anunciado. 일하는 걸 볼 수 있어요. We could see him working with us. Tantos pastores, todos 88년 tratan de trabajar con nosotros. 국민들에게 Realizamos el CLF, ellos realizando en África, también en Estados Unidos, también en Sudamérica, también en Hong Kong. We were so poor. Durante el año pasado, 24.000 pastores, la palabra de Dios hemos anunciado. 돈이 많이 허비되기 때문에 Acerca del perdón del pecado hemos atestiguado, 정부에서 dejando nuestra voluntad. 이렇게 패스포드를 만들어줘야 Señor, ¿cómo vamos a seguir a usted, Señor? ¿Cómo podremos vivir conforme a la voluntad suya? 회장들이나 패스포드를 만들어. Primeramente, dejen su pensamiento. Men and such, they would Sea cual fuera el pensamiento que les surja a ustedes, 이렇게만 no sigan conforme a ese pensamiento, dejando a un lado 사람들은
en la mesa. Señor, esto es mi voluntad. Pero, ¿cuál es el camino que usted se goza? Señor, mi corazón es parecido al de usted, a menudo orando delante del Señor, abriendo la palabra. Si estoy uniendo mi corazón al Señor, yo voy aprendiendo la manera de ajustar mi corazón con el Señor. Si ustedes desean recibir la guía del Señor, este pensamiento que surge es malo, vil, sucio, y si desean seguir la palabra del Señor, desde aquel momento el Señor le va a guiar a ustedes. Satanás tanto ha tratado de impedir la obra que realizamos, pero cuando Jesucristo está junto con nosotros, nadie puede impedir nuestra obra. Dios va abriendo más el camino ante nosotros y vemos cómo trabaja. Corea en el año 1988. A los ciudadanos no le daba el pasaporte. ¿Por qué? En el año 1988 éramos muy pobres. El gobierno, cuando daba el pasaporte a los ciudadanos, malgastarían mucho el dinero en el exterior. Entonces, no le permitía pasaporte al pueblo. Por lo cual, muy importante, personas, presidentes de empresas, le daba pasaporte y a los diplomáticos únicamente le daba el pasaporte. En aquel momento los coreanos, los que tenían pasaporte eran personas de clase muy alta. En aquel entonces, por primera vez realizamos las Olimpiadas, en el año 1988. En aquel momento, ¿cuál era el lema? El mundo a Seúl, el Seúl al mundo. Por lo cual nosotros, el mundo se reunió en Seúl y realizamos las Olimpiadas. Pero Seúl debía ir al mundo. Pero la ciudadanía no tenía pasaporte. Pero en el año 1989, en marzo, el presidente Roh Tae-woo, en nuestro país, a personas que tenían más de 45 años, había permitido el pasaporte. Por lo cual, yo, en el año 1989, en marzo, realicé la campaña en Los Ángeles, de Estados Unidos. Fui luego a Berlín, por primera vez con mi esposa. Desde aquel momento, nuestra iglesia, había pocos pastores, pero enviamos misioneros a todo el mundo. Nosotros ahora, miles de pastores a nivel del mundo entero hemos enviado. Y nos hemos convertido en la misión más grande del mundo entero. Es una realidad maravillosa en nuestro país. La dimensión es 220.000 kilómetros cuadrados, pero está dividido entre el norte y sur. El 70% de nuestro país es montaña. El norte tiene mucha montaña y el sur tiene muchas planicies. En Corea del Norte 110.000 kilómetros y en el sur 110.000 kilómetros de dimensión. En la Tierra 110.000 kilómetros. Si sacamos la parte del monte, solamente tenemos 50.000 kilómetros cuadrados. Si cultivamos, los coreanos no pueden sobrevivir con ello. No tenemos ni una gota de petróleo, no tenemos ningún recurso subterráneo. En el año 1988 era el país más pobre del mundo entero. En el año 1989 empezamos a enviar misioneros. Nadie conoce ese secreto. Corea rápidamente creció económicamente. A nivel del mundo entero se asombra. ¿Cómo que puede ocurrir algo así? No pueden entender. Nosotros no podíamos hacer motores de carro, entonces no podíamos tener fábrica de carro. Comprábamos el motor de Japón, pero en la industria de los carros ahora somos los mejores del mundo. Realmente Toyota estaba aquí, nosotros estábamos en el piso. Toyota de Japón. Ahora ya casi hemos alcanzado a Toyota. El presidente Chung Mong-jo de Corea se determinó en deshacerse de todos los talleres mecánicos. Anteriormente había muchos talleres mecánicos en Corea. El repuesto. Para que un repuesto se pueda aplicar en 3 cosas. Ahora el carro coreano no se descompone.
en Estados Unidos vendiendo el carro. 세계적으로 유명한 회사예요. Long time ago, Sony was the best electronics company in the 그 world. 당시에 삼성은 Una garantía de 100.000 millas va entregando. Los ciudadanos de Estados Unidos dijeron, Corea fracasó. 복음을 위해서 Realmente arreglando vamos a desechar el carro, pero aunque pase 100.000 millas, no se descompone. Comprando carros coreanos. Comúnmente, después de 5 o 6 años, cambian de carro los coreanos. Jamás. Si no tiene accidente, no hay motivo para que vaya al taller. 옛날에 미국 선교사가 Anteriormente, el electrodoméstico Sony era famoso a nivel del mundo entero. 전 세계에서 En aquel entonces Samsung apenas gateaba al lado de él. Samsung al momento le alcanzó a Sony. America began to grow very Nosotros, por el Evangelio, cuando empezamos a enviar misioneros and people began to go a nivel del mundo entero, se enfoca a nosotros. 이제 우리 A veces, Estados Unidos, había una ocasión en la que enviaba misioneros a nivel del mundo entero. En el año 1956 teníamos la guerra del 25 de junio. 520 misioneros de Estados Unidos estaban en nuestro país. 우리 교회 하는 것을 No solamente en Corea, a nivel todo el mundo había misioneros. 아마 미국하고 이제 정부는 미국 Estados Unidos rápidamente iba creciendo such a big country. The government here does not y eran felices los ciudadanos de Estados Unidos. Y estando llenos, 선교하는 선교 ahora se iban apartando de Dios people in our mission who do y muchos problemas habían surgido. 17년 동안 Ahora nosotros, 교회라서 나왔어요. por lo cual en nuestra misión, por Dios, 최고 제사함을 받았어요. and in prison he read todo nuestro ser entregando, 이제 한국 mientras que realizamos la obra de servir al Señor, sea lo que fuera, a donde vaya. 전부 가서 La misión, el gobierno patrocina lo que la iglesia hace y a nivel del mundo entero. 미국에 저희들이 이제 막 발을 들여 Seguramente Estados Unidos es tan grande y no sabrá lo que nosotros hacemos, pero 참 자살하는 유리 estamos realizando misiones dentro de la cárcel, enfocándonos en ello. 단기 선교 학생들이 가서 그 인도 Había una persona que durante 17 años estaba en la cárcel 하고 춤을 추고 and as our mission y había leído el libro El secreto perdón del pecado y recibió la salvación. Iba liderando en la cárcel de Corea, cárceles de Kenia. Ahora todos vienen y ha establecido seminarios dentro de la cárcel. Y estamos poniendo los pasos en Estados Unidos. 안에는 추장 및 Los indios de América. Hay mucho porcentaje de suicidio. do different kinds of activities and Los misioneros, los voluntarios van y a tomar, a tener amistad con ellos, juntamente a convivir. and because of it many Native Americans end up gambling, Y utilizando el sistema de protección para los indios en Estados Unidos, le da casa get to live a riotous life. y le da todo. The meaning of life. Ellos anteriormente estaban bajo el jefe de la tribu, vivían con fuerza, tenían que cazar. But the IYF went Ahora, aunque no trabaje, puede sobrevivir comiendo. Ahora se divertían. 우리 하는 모든 Y muchos indios, o sea, ellos apuestan, ellos se drogan. 전 세계에 있는 많은 Entonces vivían una vida muy perdida. pastors all over Y viven perdidos sin tener el sentido de la vida y muchos mueren. Mucha gente se suicida. dying, 어느 나라 할 것 El IYF mientras que va, mientras que está allí. 교회가 정말 Los indios han cambiado. 타락해 가는 교회입니다. Todo lo que nosotros hacemos, become well off to Christianity. Dios nos ayuda. 거듭난 마음으로 제사함을 Muchos pastores de todo el mundo, Born again heart receive realmente, 꿈에 이끌림을 todo el cristianismo a nivel del mundo entero va muriendo. Sea cual fuera el país, this is what I surely believe. 여기 있는 목사님들이 cuando ha mejorado el modo de vivir, As you follow se corrompe el cristianismo, renaciendo, obteniendo el perdón del pecado. Cuando recibimos la guía del Señor Jesús, 아름다운 미국 yo con toda convicción creo, we can restore the los pastores que están aquí, 바약 환자가 없어지고 conforme a esta palabra, si siguen al Señor, 참 많은 교회 dejando el pensamiento del hombre, si sirven al Señor, 제사함을 받고 podremos hacer ese Estados Unidos tan bello de antes, sin drogadictos. Desaparecerá drogadictos y que las cárceles cerrarán las puertas y muchos obtendrán el perdón del pecado y esa manifestación surgirá. 제가 일곱 Yo estoy gozoso por el CLF de Estados Unidos. Yo realmente amo Estados Unidos. Yo cuando tenía 7 años, tuvimos la guerra el 25 de junio. 대구 건방까지 왔어요. Nosotros nos escapábamos de Seúl
llegamos ahora ya hasta Daegu, apartándonos de Corea del Norte. Los soldados de la ONU de Estados Unidos han derramado la sangre en Corea. Nosotros por eso obtuvimos la libertad en Corea. Todavía hay gente que muere de hambre bajo Kim Jong-un. Estoy muy agradecido por Estados Unidos. Hace 3 años atrás, realizando el campamento, había también una persona que participó en la guerra de Corea. Realmente, Japón decía, Estados Unidos es nada, pero en el año 1945, en agosto, cuando los portaaviones de Estados Unidos llegó a Japón, ahora B-29 aviones de combate fueron al cielo. Fueron uno a Tokio, uno a Hiroshima, uno a Nagasaki. En la primera ocasión, el que fue a Tokio, ellos se contactaron. Tokio, adelante. Aquí es Tokio. ¿Cuánto hay cantidad de nube allí? En aquel entonces, 70% de nube estaba en el cielo de Tokio. La bomba atómica, ya que cuando explota, va a millones de kilómetros para el cielo y no se puede entonces tirar bajo cielo, debe ir a un lugar muy alto. Había 70% de nube, no podían tirar allí. Había llamado a Nagasaki. ¿Cuánta cantidad de nube en Nagasaki? 60%. Al último, en Hiroshima, había 30% de nube en Hiroshima. Propósito, Hiroshima, 2 aviones vuelvan. Y el avión que estaba en Tokio dio una ronda y volvió. Luego el avión que fue a Nagasaki dio una ronda y volvió. El avión de Tokio, Enola Gay, bajó la altura y dio una ronda a Hiroshima y había marcado el propósito y subió a lo alto. En la historia de la humanidad había tirado la primera bomba atómica en Hiroshima. Por ello, miles de guerras acabaron. Y de tal manera, Corea pudo ser liberado de Japón. Corea no porque tenía fuerza se despojó de Japón. Estados Unidos ha protegido a muchos países y los ha guiado hacia la paz. Claro, habrá 2 personas malas en Estados Unidos, pero es un país que ama a Dios. Realmente nosotros, con este Evangelio, señores, si anunciamos el Evangelio a Estados Unidos, Dios de nuevo bendecirá a Estados Unidos en adelante continuamente. Vendremos a Estados Unidos y este evento vamos a realizar junto con nosotros dentro de la palabra de Jesucristo, uniendo el corazón. Si llenamos a este país con el Evangelio, será un país que de nuevo ame a Dios, un país que se apoye en Dios, ahora no creyendo en su pensamiento. Si es un país que cree en Dios, esa persona recibirá la bendición. Y ese país recibirá la bendición. Ese pueblo recibirá la bendición. A cada uno de ustedes que han venido aquí, muchísimas gracias. Personalmente, yo amo tanto a Estados Unidos. Y yo, ante el gobierno de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, siempre estoy con un corazón de agradecimiento. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Se han reunido siervos preciosos del Señor. Señor, guíenos. Hasta ahora hemos vivido conforme a nuestro pensamiento, pero con la fe de creer en el Señor, permita que vivamos, que sean siervos en el que Dios se goce y que de nuevo pueda levantar a Estados Unidos con el Evangelio y que Estados Unidos reciba la bendición
y esa bendición de antes, que sea ese país bendecido, que termine el pecado, ahora que la transgresión acabe y que alaben al Señor y que haya una manifestación preciosa y que surja en Estados Unidos y que sea un país en el que Dios se goce. 하나님 기뻐하시는 나라가 되게 Let 해주세요. it be a land that God you are pleased of. We thank you, Lord. 예수님 이름으로 Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.